Hace 6 meses que la joven Ruby tuvo que defenderse por sí misma de un terrible monstruo que se llevó su casa y a sus padres. La niña creyó que sus amigos estarían ahí para apoyarla, pero solo se rieron de ella y la tomaron por loca, hasta tal punto que tuvo que abandonar la escuela. Y es que desde que su nana murió, todo ha sido una horrible pesadilla para ella. Acompáñame a lo largo de esta historia en la que Ruby se reencontrará con sus peores pesadillas, pero también con alguien a quien ha extrañado mucho. Antes de continuar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Ruby se encuentra ahora en casa de su tía Debbie. Sin amigos, su única compañía ahora es su muñeca Holly. A mitad de la noche la niña se levanta por un vaso de agua, cuando de pronto todo comienza a oscurecerse y escucha la voz de su padre. Al seguir la voz, se topa con su peor pesadilla. Mr. Hobbs la ha encontrado de nuevo. Es entonces cuando Ruby será desplazada a una dimensión oscura, donde deberá de recoger 3 medallones para poder abrir una puerta que le guiará hasta Blacklands Manor, un lugar del que Ruby ha oído hablar antes. En este sitio lleno de trampas y horribles criaturas, nos toparemos con una chica que está atrapada. Tras liberarla, ella dice llamarse Esther y reconoce enseguida a Ruby, llamándola mi pequeña gema. Es entonces cuando Ruby comprende que se encuentra ante su abuela Nana, pero en su versión de niña. Pero el encuentro es interrumpido por la llegada de Mr. Hobbs, quien persigue a ambas niñas hasta que éstas logran huir. Esther le comenta a su nieta que todo lo ocurrido ha sido por su culpa y que el lugar en el que se encuentran es una versión diferente del orfanato en el que transcurre el segundo juego. A partir de este momento tomaremos el control de Esther, lo que tiene sentido, ya que ella conoce el orfanato y es la única que puede encontrar una salida. Aquí dentro nos encontraremos con Isabel, la verdadera propietaria de los juguetes de Mr. Hobbs, Mr. Rayas y Mr. Boo, quien fue acusada de brujería y quemada viva. Esther la conoce ya que en el segundo juego se hizo pasar por Dee, fingiendo querer ayudarla, lo que resultó siendo un engaño. Ahora vuelve a presentarse en su forma demoníaca y le pide a Esther jugar a un juego. Tras superar el minijuego, Esther le comenta a su nieta que el lugar en el que se encuentra es el inframundo, lugar donde reina la entidad, antes conocido como el Guardián de la Esperanza, y quien se alimenta de las almas de los vivos. Este señor oscuro robó los 6 medallones que mantenían el equilibrio entre los reinos y los usó para forjar a 3 fuertes subordinados y así reunir más almas para su excelencia. Estos medallones una vez estuvieron en su poder en forma de collar, los cuales le servían de protección para mantener alejados a la entidad y a Mr. Hobbs, pero terminó perdiéndolos debido a su avanzada edad, por lo que ahora deberán de reunir nuevamente estos 6 medallones. En algún momento Esther y su nieta se separan y Ruby tiene un enfrentamiento con Mr. Boo. Más tarde Esther se topa con Mr. Rayas y consigue el primer medallón, el cual le otorga el poder de lanzar una onda para romper cosas. Al mismo tiempo que todo esto ocurre, iremos viendo unos flashbacks de una mujer embarazada a la cual le acechaba esta entidad en sus pesadillas, pero parece que de alguna forma ella también consiguió el poder del primer medallón, lo que le sirvió para mantener alejada a la entidad. Esta mujer se llama Faith y le dice a su marido Arthur que ha sentido la presencia de lo divino y que éste le ha dicho que su hija es especial y que está en grave peligro. Luego de encontrar el segundo medallón, Esther se reencuentra con Ruby y se ve obligada a enfrentarse a la entidad, la cual logra derrotar sin mucho esfuerzo, así como consigue la tercera pieza. Entraremos en una zona donde tendremos que evitar a Jasper el payaso y veremos otro flashback de Faith donde se nos hace saber que ésta murió tras dar a luz a su hija. Con el cuarto medallón en su poder, Esther y Ruby vuelven a separarse. Esta vez Ruby tiene un encuentro con la entidad, quien obviamente sigue con vida, y en un intento desesperado de vengarse de Esther, le dice a la niña que no pretende hacerle daño y que su abuela no es quien dice ser, ya que ésta fue quien le robó los medallones y le confinó en sus dominios, pues según la entidad, en realidad él no es malvado, solo está maldito y necesita recuperar los medallones para acabar con la maldición.
Pero ante la negativa de la niña, la entidad le hace reflexionar. ¿Por qué su abuela le daría un juguete maldito que se lo ha quitado todo? Ha perdido a sus padres, a sus amigos y ahora está atrapada en el fondo de la oscuridad. Retomaremos el control de Esther y veremos otro recordatorio del pasado donde Arthur entrega a su hija en adopción a un orfanato, por lo que deducimos que esa niña era Esther, la abuela de Ruby. Tras derrotar a Mr. Boo y a Mr. Hobbs, Esther se topa con la entidad, quien ha logrado poner a su nieta en su contra y ahora es una más de sus subordinadas. Ruby porta el último medallón en su cuello y le echa en cara a su abuela el haberle entregado a Mr. Hobbs, culpándola de ser la responsable de todo, a lo que Esther rebate con la verdad, pues la entidad la controlaba y fue él quien le hizo entrega del muñeco. Si no hemos coleccionado todas las gemas de todos los niveles, Ruby no creerá en su abuela y la entidad acaba matándola, obteniendo así el final malo. Si encontramos todas las gemas, Ruby creerá en su abuela y le hará entrega del último medallón, provocando que Esther deje salir todo su potencial y se transforme en un ángel con cuernos y superpoderes, dando lugar a una épica batalla contra la entidad, en la que le pondremos fin de una vez por todas. Finalmente Ruby y su abuela se despiden, ya que ésta decide quedarse en el inframundo para mantenerlo a raya, y la nieta regresa al mundo real, donde se reencuentra con sus padres. El inframundo es el lugar donde habita el Señor Oscuro, o también conocido como la Entidad, quien antaño era el guardián de la esperanza, pero en algún momento se corrompió y robó los 6 medallones que mantenían el equilibrio entre los reinos para crear a sus 3 súbditos, representados como Mr. Hobbs, Mr. Boo y Mr. Rayas, quienes le ayudarían a recolectar almas para su excelencia, quien suponemos que es una entidad superior a ellos. En su búsqueda conoció a Isabel, una niña con un alma oscura, quien se dejó seducir por la entidad, quien le hizo entrega de un collar con los 6 medallones, pero la madre de la niña no estaba de acuerdo con el comportamiento de su hija, lo que provocó que ésta la matara. Tras esto, los habitantes del pueblo la empezaron a considerar una bruja, probablemente impulsados por lo que le hizo a su propia madre, y decidieron quemarla viva. Pero en su último aliento Isabel le suplicó a la entidad que salvara su alma, y así lo hizo, convirtiéndose en otra más de sus lacayas. En esta entrega se nos hace saber que Esther, antes de nacer, estaba predestinada a acabar con la entidad. Su madre lo sabía, ya que era su hija quien la protegía desde su vientre de la entidad. Trató de hacérselo saber a su marido, pero este nunca la creyó. Desgraciadamente murió durante el parto, pero su padre no pudo soportar el dolor de la pérdida y decidió dar a su hija en adopción al orfanato Blacklands Manor, donde creció. El nacimiento de Esther provocó que la entidad se sintiera fuertemente atraído por su energía, por lo que acudió al orfanato dentro del cuerpo de Isabel, quien poseía los 6 medallones, y se hizo pasar por Dee, logrando convencer a Esther para hacer un ritual que le permitiese entrar a él y a sus súbditos al mundo terrenal. La entidad quiso poseer el alma de Esther, pero este no conocía el potencial de la niña y la subestimó, ya que usó los medallones en su contra, logrando confinarlo a él y a Isabel en las profundidades del inframundo. Años más tarde, la entidad logra escapar de su confinamiento y toma el control de Esther, haciéndole entrega a su nieta de Mr. Hobbs, quien ya estaba poseído. Es entonces cuando Esther muere y Ruby tiene que enfrentarse a los muñecos poseídos de su abuela. Bajo mi punto de vista, todo lo que sucede en el juego hasta cierto punto es real. Nana murió, pero su alma quedó atrapada en el inframundo, y Ruby es arrastrada hasta aquí por la entidad con la esperanza de recuperar los 6 medallones. Pero no lo consigue, y es el alma de Esther quien logra reunir los medallones, otorgándole su poder definitivo y para el cual estaba predestinada, acabando así con la entidad y sus muñecos.
El motivo por el cual Ruby recupera a sus padres es porque estos nunca llegaron a morir, sino que fueron secuestrados de alguna manera por la entidad. Lo que el juego no confirma es qué pasó con Isabel, cuya alma corrompida sabemos que habita en este inframundo, pues en una escena final podemos ver su rostro, aunque pienso que si Esther se ha quedado en el inframundo, debería poder evitar que ella causara más problemas. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de la tercera entrega de Mr. Hobbs Playhouse. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.